dos mundos separados por años de diferencia, pero conectados por un deseo imposible de ignorar. Él intenta resistir, ella desafía todos los límites. Cuando el corazón habla más que la razón, ¿hasta dónde llegarán para afrontar esta pasión prohibida? Esta historia te cautivará de principio a fin. Valeria tenía solo 23 años, y después de meses de agotadora rutina en la Escuela de Arquitectura de Campinas, sintió el dulce alivio de finalmente respirar el aire libre del campo. La finca de su familia, en el interior de Minas Gerais, fue una invitación a la tranquilidad que tanto anhelaba. Nada más llegar, fue recibida por la calidez acogedora de la región, pero una figura concreta la hizo dudar por un momento. Sebastián, el administrador de la propiedad, estuvo presente como siempre. Un hombre de 58 años, de imponente postura, llevaba en su cuerpo la marca de años dedicados al trabajo rural. Su piel quemada por el sol contrastaba con el brillo constante de sus ojos verdes que parecían contener secretos del tiempo. Sus manos ásperas, acostumbradas a la tierra, se movían con precisión mientras ajustaba las herramientas. Cuando la vio, el rostro de Sebastián se iluminó por un breve momento. «Qué bueno tenerte de vuelta, Valeria», dijo con voz profunda y tranquila. El tono era formal, pero ella notó algo más. Algo en la forma en que te miraba directamente a los ojos. ¿Curiosidad? ¿Admiración? Valeria no lo sabía con seguridad. En los días siguientes, mientras caminaba por la finca, ella lo observó discretamente. Sebastián parecía una extensión de la tierra que cultivaba, con movimientos tan naturales como el viento entre los árboles. El sudor de su frente brillaba al sol mientras recortaba un seto. Su camisa entreabierta revelaba un físico esculpido por la dedicación diaria a su trabajo. Intrigada, Valeria decidió acercarse a él una tarde al verlo podando plantas cerca del lago. ¿Puedo ayudar?, preguntó, tratando de sonar relajada a pesar de su nerviosismo. Sebastián levantó la vista sorprendido, pero luego sonrió amablemente. La ayuda siempre es bienvenida, aunque dudo que alguien en la ciudad sepa lidiar con las espinas, bromeó con un toque de burla. El silencio entre ambos fue corto, pero denso, lleno de algo indefinido. Valeria le devolvió la sonrisa. Quizás ahora no lo sé, pero estoy dispuesto a aprender. La ciudad se cansa, ¿sabes? Sebastián se rió suavemente y le entregó un pequeño par de tijeras de podar. Empiece por esos rosales. Cuidado, las espinas no perdonan. Mientras trabajaban codo a codo, Valeria aprovechó para hacer preguntas sobre las plantas, las estaciones y hasta la vida que Sebastián llevaba allí. Explicó con la paciencia de quien vive en armonía con el tiempo, pero sus respuestas trajeron algo más, una serenidad que Valeria extrañaba en el mundo acelerado del que provenía. Y entonces, sin darse cuenta, empezó a mirar a Sebastián, no solo como un hombre de campo, sino como alguien con quien compartir el silencio parecía decir mucho más que las palabras. Sus miradas se encontraron más veces de las que Valeria pensó que era una mera coincidencia. La forma en que Sebastián desvió la mirada rápidamente, como si estuviera ocultando algo, la dejó intrigada. Cuando llegó la noche, Valeria regresó a la casa principal, pero su mente parecía atrapada en el campo. Las manos firmes y experimentadas de Sebastián insistían en reaparecer en sus pensamientos, como un recordatorio constante de algo que no sabía nombrar. Y entonces, esas palabras suyas resonaron de nuevo. Las espinas son traicioneras. Valeria sintió un escalofrío, pero no miedo. Era algo nuevo, desconocido y peligrosamente atractivo. A la mañana siguiente, incluso antes de que el sol inundara el lugar con su luz dorada, Valeria ya estaba despierta. Había una inquietud que no podía explicar, una especie de ansiedad que la arrastraba hacia el jardín donde sabía que estaría Sebastián. Y no se equivocó. Allí estaba, arrodillado junto a un lecho de margaritas, vestido con una camisa, de lino ligero abierta hasta la mitad del pecho. Unos guantes de cuero protegían sus manos mientras cuidaba las plantas con una habilidad que parecía casi artística.
El brillo del sudor en su piel reflejaba los primeros rayos de sol, y Valeria sintió que su corazón se aceleraba por razones que ni siquiera ella entendía. Tratando de ocultar su nerviosismo, se acercó con pasos firmes y habló en tono relajado. «Buenos días, Sebastián. ¿Descansaste bien?» Él levantó la vista y la miró fijamente por un momento antes de responder. «Dormir es fácil por aquí, Valeria. Es realmente difícil enseñarle a alguien que nunca se ha manchado las manos de tierra cómo manejar un jardín». El comentario tenía un ligero tono burlón, pero Valeria no pudo evitar el sonrojo que subió a sus mejillas. «No soy tan torpe», respondió ella, riendo suavemente. «Solo quiero aprender. Eso es todo». Sebastián no respondió. Simplemente le tendió un par de tijeras de podar. «Entonces empieza aquí. Corta las ramas secas. Sea firme, pero sepa dónde parar». Ella se agachó a su lado, oliendo el aroma fresco de las flores mezclado con el aroma terroso que la rodeaba. Su proximidad hacía que el aire pareciera más denso. Mientras trabajaban, las manos de Sebastián, marcadas por el esfuerzo y la experiencia, se movían con precisión cerca de las de ella. Cada vez que sus gestos casi se tocaban, un sutil calor subía por el cuerpo de Valeria. Buscando romper el silencio que parecía más intenso de lo habitual, preguntó: «¿Siempre has trabajado con esto?» Sebastián hizo una pausa. Sus ojos parecían mirar más allá de los árboles mientras pensaba en su respuesta. «No, ya he probado otros. Caminos, otras cosas. Pero al final la tierra siempre me llamaba para que volviera. Aquí es donde todo tiene sentido para mí». Sus palabras se quedaron grabadas en la cabeza de Valeria. Aquí es donde todo tiene sentido. Había algo profundo en la sencillez de esa frase. Algo que le hizo darse cuenta de que, en ese momento, ella también empezaba a comprender lo que era buscar sentido. Ahora que estás involucrado en este intenso momento, cuéntame, ¿qué crees que pasará después? Deja tu opinión en los comentarios y disfruta del vídeo. Esto realmente ayuda a que el canal crezca y te trae historias aún más increíbles. Era una frase sencilla, pero tenía un inesperado toque de poesía. Valeria no imaginaba que Sebastián, tan práctico y directo, pudiera esconder algo tan profundo en sus palabras. Mientras hablaba, sus ojos revelaban fragmentos de historias que parecía guardarse para sí mismo, como un libro que nadie tuvo la oportunidad de leer. Había una dualidad intrigante en él, una fuerza evidente, atemperada por una melancolía, que la atraía, despertando una curiosidad que ella no podía controlar. Esa mañana, mientras trabajaban codo a codo, Valeria notó que Sebastián tenía una paciencia inusual, especialmente con ella. Él corrigía sus errores sin prisas, siempre con delicadeza, y en ocasiones ella sentía que su mirada se posaba en ella durante segundos más de lo necesario. Cuando el calor del mediodía hizo imposible continuar, Sebastián se tomó un descanso. «Estás aprendiendo rápido, pero es mejor no excederte. Las espinas no son los únicos peligros aquí». Valeria rió, intrigada. «¿Y cuáles serían los demás?» Él dudó por un momento. Sus intensos ojos se encontraron con los de ella. «La proximidad también puede ser traicionera, Valeria». Esa frase parecía tener un doble significado. No fue solo una advertencia. Era casi una provocación, una invitación a algo que no sabía si quería rechazar o aceptar. Valeria permaneció en silencio, pero el ritmo acelerado de su corazón delataba el impacto que aquellas palabras habían causado. Más tarde, mientras caminaba sola por el jardín, cada interacción con Sebastián volvió a su mente. Había algo en él que la desarmaba, algo que le hacía verlo bajo una nueva luz. Sebastián no era solo el administrador del sitio. Era un hombre cuya presencia la hacía sentir como si estuviera participando en un juego cauteloso y atractivo. A la mañana siguiente, la brisa fresca trajo el aroma de las flores del jardín, y Valeria se encontró nuevamente vagando entre las plantas. Tus pies descalzos se hundieron en la hierba húmeda mientras tus ojos buscaban, casi instintivamente, a Sebastián. Él estaba allí, como siempre, agazapado cerca de un árbol frutal,
concentrándose en podar las ramas secas. La camiseta, apoyada sobre su hombro, dejaba al descubierto un torso marcado por el trabajo duro y el paso del tiempo. Por primera vez, Valeria se dio cuenta de que lo veía de otra manera. No como el hombre que siempre había estado ahí en 1930, su infancia, sino como alguien que ahora ocupaba un nuevo espacio en sus pensamientos. «Haces que parezca tan fácil», comentó interrumpiendo el silencio. Sebastián la miró con una discreta media sonrisa en los labios. «Es solo práctica. La naturaleza nos enseña a ser pacientes». Valeria dio unos pasos hacia él y se sentó en el césped a su lado. Sebastián la miró de reojo, sorprendido por la inesperada proximidad, pero permaneció en silencio. La ausencia de palabras entre ambos no fue incómoda. Por el contrario, pareció crear una atmósfera de complicidad silenciosa. Valeria, sintiendo que su corazón latía más rápido, se encontró preguntando algo que quizás ella misma no entendía del todo. «¿Nunca has pensado en dejar todo eso e irte a la ciudad?» Su voz sonaba casual, pero tenía un tono de genuina curiosidad. Sebastián hizo una pausa, reflexionó antes de responder. Miró al horizonte, como si el campo que lo rodeaba fuera la respuesta misma. «Lo he pensado, pero nunca me imaginé estar lejos de aquí. La ciudad tiene sus promesas, pero aquí es donde la vida tiene sentido para mí». Sus palabras quedaron flotando en el aire, y Valeria se dio cuenta de que, tal vez, una parte de ella también empezaba a encontrar significado en ese lugar y en su compañía. Sebastián se detuvo un momento, reflexionando sobre la pregunta. «La ciudad no es para mí. Aquí tengo todo lo que necesito. Todo». Valeria alzó una ceja, como desafiándolo a explicar. Sebastián la miró con una intensidad que parecía contener más que simples palabras. «Todo lo que realmente importa». Su tono hizo que el corazón de Valeria se acelerara, mientras el calor subía a sus mejillas. Pero ella no apartó la mirada. Algo en ese momento pareció trascender lo obvio. Una conexión silenciosa que la atrajo de una manera inexplicable. Como si él dijera mucho más de lo que estaba dispuesto a admitir. Más tarde, mientras trabajaban juntos en el jardín, Sebastián le enseñó a podar un delicado rosal. Sus instrucciones eran claras, sus manos firmes sujetaban las tijeras con precisión. Pero en un breve desliz, sus dedos rozaron los de ella. Fue un toque tan rápido que podría haber pasado desapercibido, pero Valeria sintió un escalofrío recorrer su cuerpo como un rayo. Sebastián se dio cuenta e inmediatamente retrocedió, viéndose incómodo. «Lo siento», murmuró, mirando hacia el otro lado. Valeria, sin embargo, no dio marcha atrás. En cambio, dejó las tijeras a un lado y lo miró. «¿Siempre has sido así de cauteloso?» Sebastián frunció el ceño, confundido. «¿Qué quieres decir con eso?» Una sonrisa provocativa apareció en los labios de Valeria. «Simplemente no creo que debas disculparte por algo tan pequeño». Había una suave audacia en su forma de hablar, algo que Sebastián notó claramente. Sacudió la cabeza y volvió a trabajar, pero Valeria sabía que había plantado una idea en su mente, algo que parecía luchar por ignorar. Esa noche, mientras yacía en su cama, Valeria no podía sacar a Sebastián de sus pensamientos. El breve toque de su mano, la intensidad de su mirada, la forma en que hablaba, todo se repetía en su mente como escenas de una película. Intentó cambiar su enfoque, pero cada intento parecía fracasar. Algo en él la cautivaba, algo que todavía no podía entender, pero que la atraía de una manera casi incontrolable. Mientras tanto, en el balcón de su sencilla casa, Sebastián miraba el cielo estrellado. También estaba sumido en pensamientos sobre Valeria. Su mente luchó contra lo que sentía, tratando de racionalizar lo que empezaba a parecer inevitable. «Esto no debería estar pasando», murmuró para sí mismo, como tratando de convencer a su propio corazón. Pero en el fondo, Sebastián sabía que algo ya había cambiado. Valeria era joven, llena de vida, y su presencia despertaba en él una energía que hacía mucho tiempo que no sentía. Por mucho que intentara negarlo,
Sabía que en el momento en que sus miradas se encontraron así, no había vuelta atrás. Las tardes en la finca seguían su ritmo apacible, como si allí el tiempo siguiera un ritmo diferente. Sin embargo, Valeria sintió exactamente lo contrario. Algo dentro de ella hervía, una inquietud que le hacía imposible sentir la misma paz que el lugar parecía ofrecer. Sebastián, por su parte, seguía intentando concentrarse en sus tareas, pero era claro que la calma que siempre había encontrado allí comenzaba a ser perturbada por una fuerza que no podía controlar. En los últimos días, Valeria sentía como si su corazón latiera a su propio ritmo cada vez que sus pensamientos vagaban hacia Sebastián. Sabía que algo andaba mal, que no debería estar sucediendo, pero cuanto más luchaba por ignorarlo, más fuerte parecía arraigar el sentimiento. Esa tarde decidió salir a caminar al jardín, como si algo la arrastrara inevitablemente hacia allí. Sebastián estaba allí, como siempre. De pie, sostenía una azada, los músculos de sus brazos visiblemente tensos por el trabajo. La camisa, de algodón, abierta por delante, dejaba parte de su pecho al descubierto, y Valeria se dio cuenta de que tenía los ojos clavados allí más tiempo del debido. Tratando de ocultarlo, se acercó con una sonrisa casual. ¿Nunca descansas?, bromeó, tratando de sonar ligero. Sebastián levantó la vista hacia ella y se secó el sudor de la frente con su mano áspera. No hay tiempo para descansar. Siempre hay algo que hacer. Valeria ladeó la cabeza y se cruzó de brazos como para desafiarlo. ¿Y eso te gusta? Hizo una pausa por un momento, como si considerara su respuesta. Me gusta. Aquí todo tiene sentido. No es como en la ciudad, donde todo parece funcionar sin propósito. El silencio que siguió no fue vacío, sino pesado, lleno de algo no dicho. Valeria, sintiendo la tensión, se sentó en el césped y observó a Sebastián regresar al trabajo. Pareces encajar también aquí, como si fueras parte del lugar. Sebastián miró de reojo y sonrió levemente. Quizás lo sea. ¿Pero qué hay de ti? ¿No crees que la ciudad ya te ha cobrado más de lo que te dio? La pregunta la tomó por sorpresa. Era como si pudiera ver más allá de lo que ella mostraba. Valeria intentó reír, pero el sonido le salió nervioso. Había tocado algo que ella prefería no admitir. Quizás, respondió vacilante. Pero eso no significa que pertenezco a otro lugar. Sebastián dejó la azada y caminó hasta quedar frente a ella. Sus ojos verdes parecían atravesar todas las capas que Valeria intentaba levantar. Quizás solo te pertenezcas a ti mismo, y eso es suficiente. Más tarde, cuando el sol empezó a ponerse, los dos estaban uno al lado del otro cerca del invernadero. Sebastián enseñó a Valeria a observar atentamente las plantas, señalando los detalles que revelaban su salud o fragilidad. La cercanía entre ellos era casi asfixiante, como si el aire a su alrededor se hubiera vuelto más denso. Cada vez que sus manos se tocaban, aunque fuera brevemente, Valeria sentía una oleada que recorría su cuerpo, como fuego corriendo por sus venas. Sebastián tampoco parecía inmune. A pesar de intentar mantener la calma, sus ojos traicionaron la confusión que luchaba por ocultar. «Eres buena en esto», dijo, refiriéndose al cuidado que ella mostraba con las plantas. Valeria esbozó una sonrisa provocativa. «Quizás sea porque tengo un buen profesor». Él se rió, pero el sonido fue bajo, casi vacilante, como si no estuviera seguro de que debía divertirse. Valeria, decidida a poner a prueba los límites, dio un paso más audaz. «Sabes, no creo haber conocido a nadie como tú». Sebastián se detuvo, visiblemente sorprendido. Su voz era ronca cuando finalmente respondió. ¿Y eso es bueno o malo? Valeria le sostuvo la mirada con una mirada desafiante. «Aún no lo he decidido». Los ojos de Sebastián se fijaron en los de ella, y por un momento pareció como si el mundo entero hubiera desaparecido. Solo ellos dos existían, en un espacio donde todo lo demás era irrelevante. Pero de repente, Sebastián dio un paso atrás,
como si algo en su interior hubiera despertado. «Será mejor que terminemos por hoy», dijo, con la voz más fría, como si intentara poner fin a un viaje que apenas había comenzado. Valeria lo vio alejarse, sintiendo que algo estaba cambiando, aunque ninguno de los dos quería admitirlo. «Será mejor que nos detengamos aquí», dijo Sebastián, con un tono lleno de algo que Valeria no lograba descifrar del todo. Ella frunció el ceño, confundida y desafiante. «¿Por qué?» Sebastián apartó la mirada, como si las palabras fueran difíciles de pronunciar. «Porque jugar con fuego puede tener consecuencias, Valeria». Él se giró bruscamente y se fue, dejándola sola en medio del jardín, con una mezcla de frustración y curiosidad ardiendo en su pecho. Esa noche, acostada en su cama, sus palabras resonaron en su mente, jugando con fuego. Pero eso era exactamente lo que quería Valeria. Quería el riesgo, el calor, el peligro. Algo en Sebastián la hacía sentir más viva de lo que jamás recordaba, y supo por la forma en que él la miraba que él sentía lo mismo. Mientras tanto, en el balcón de su casa, Sebastián miraba el horizonte. Sabía que había cruzado un límite, que necesitaba ser más fuerte, más racional. Pero fue inútil. Con cada momento que pasaba cerca de Valeria, sentía que su autocontrol se le escapaba, como agua que se desliza entre sus dedos. Y en el fondo, era consciente de que era solo cuestión de tiempo que algo estallara entre ellos. Como una llama, incontrolable. Los días en la finca mantuvieron su ritmo habitual, pero para Valeria y Sebastián, cada encuentro parecía un peligroso juego de tensión y resistencia. Valeria notó las miradas furtivas de Sebastián y sus palabras medidas, como un intento de mantenerse alejado, pero esto solo aumentó su determinación. Esa mañana, Valeria decidió que no dejaría que la casualidad los guiara más. Se dirigió hacia donde sabía que estaría Sebastián, cortando leña cerca de la casa principal. Cuando lo vio, su corazón se aceleró. Estaba con el torso desnudo y el sudor brillaba en su piel bajo el sol abrasador. Sus movimientos firmes y controlados mientras empuñaba el hacha tenían una precisión casi hipnótica. Valeria no intentó ocultar su interés. «Haces que parezca tan fácil», comentó dejando un sutil tono burlón en su voz. Sebastián se detuvo y la miró. Se secó el sudor de la frente con el antebrazo, con expresión seria y controlada. «No se trata de facilidad, es práctica. Disciplina». Valeria se cruzó de brazos, inclinando ligeramente la cabeza mientras lo miraba fijamente. «Disciplina. Por supuesto, siempre estás muy concentrado, ¿no?» Su tono transmitía una provocación deliberada y ella lo sabía. Quería probar los límites de Sebastián, ver cuánto podía resistir. Él la miró fijamente durante un largo momento, con los ojos fijos en los de ella, como si intentara evaluar sus intenciones. «La disciplina es importante», respondió finalmente, con voz profunda, «especialmente cuando el fuego está demasiado cerca». La tensión entre los dos era palpable, como un hilo tenso a punto de romperse. Valeria dio un paso adelante, sin apartar la mirada. «¿Y si el incendio no es tan peligroso?» Sebastián suspiró, con los hombros tensos. Parecía dividido entre retroceder y avanzar. «Todo fuego puede arder, Valeria, y a veces no queda nada después de eso». Por un momento quedaron en silencio, atrapados en el campo magnético que parecía unirlos. Sebastián bajó el hacha y la dejó a un lado, pero su postura permaneció tensa. Valeria sintió el peso de ese momento, el peligro, las ganas y la imposibilidad de volver atrás. Los ojos de Sebastián parecieron evaluarla, pero permaneció en silencio. Más tarde, Valeria, incapaz de quitarse de encima sus pensamientos sobre él, decidió ir al jardín, fingiendo buscar algo en qué ocupar su tiempo. Sabía que lo encontraría allí, como siempre. Sebastián estaba inclinado sobre un parterre, concentrado en su trabajo, pero Valeria sabía que su presencia no pasaba desapercibida. Podía sentir la tensión, incluso si él no la demostraba. «Sebastián». Su voz era suave,
casi un susurro que parecía flotar en el aire. Él se detuvo y la miró. El silencio que siguió fue denso, casi asfixiante. Valeria lo miró directamente, como desafiando el espacio entre ellos. ¿Por qué me evitas? Sebastián suspiró y se enderezó. Dio unos pasos hacia ella, deteniéndose a una distancia medida. No te evito, Valeria. Estoy tratando de protegerte. ¿Y yo? ¿Proteger de qué? Valeria dio un paso adelante, con los ojos fijos en él, desafiando sus palabras. Sebastián vaciló, y su mirada se posó en el suelo, como si buscara fuerza, en la tierra bajo sus pies. Algo que no podemos permitir que suceda. Ella levantó una ceja y una sonrisa burlona apareció en sus labios. ¿Y si ya está sucediendo? Sacudió la cabeza y dio un paso atrás. No, eso no puede suceder. Sebastián intentó alejarse, pero Valeria lo alcanzó sujetándolo ligeramente del brazo. El toque fue suave, pero suficiente para detener su retirada. Sebastián, ¿por qué estás tan decidido a luchar contra esto? Su voz era baja, pero transmitía firmeza. Sé que sientes lo mismo. Se giró lentamente. Su rostro mostraba una mezcla de deseo y conflicto. Valeria, eres joven. Tienes el mundo entero frente a ti. He vivido lo suficiente para saber cómo termina esto. Ella ladeó la cabeza y sus ojos brillaron con determinación. Crees saber cómo termina esto, pero tal vez te equivoques. Quizás esto sea diferente. Sebastián permaneció en silencio, visiblemente dividido. Era como si estuviera librando una batalla interna que parecía consumirlo. Finalmente habló. Su voz apenas era más que un susurro. No entiendes el peso de esto, y no puedo dejar que lo cargues. En los días siguientes, Sebastián mantuvo la distancia con todas sus fuerzas. Evitó miradas largas, respondió con frases cortas e hizo todo lo posible para que Valeria no se acercara demasiado. Pero para ella, esto solo aumentó la fascinación. Valeria sabía que había algo profundo en él, algo que temía admitir incluso ante sí mismo. Una noche, mientras estaba sentada en el porche, mirando el cielo lleno de estrellas, escuchó pasos detrás de ella. Sin necesidad de darme vuelta, supe quién era. Sebastián estaba junto a ella, manteniendo una distancia segura, pero su presencia era inconfundible. Deberías volver a entrar, esta tarde. Su voz era más preocupada que autoritaria, y Valeria lo notó. Ella se giró para mirarlo y su mirada atravesó cada barrera que él intentaba levantar. ¿Y tú, Sebastián? ¿Vas a pasar toda tu vida huyendo? Sebastián no respondió, pero el silencio que siguió dijo mucho más que cualquier palabra. Valeria se puso de pie frente a él con los ojos fijos en los de él. Crees que me estás protegiendo, pero la verdad es que solo te estás protegiendo a ti mismo. ¿Qué es esto, Sebastián? ¿Qué sientes realmente? Él dio un paso atrás, como si sus palabras lo hubieran golpeado con fuerza. Por un momento, su rostro reflejó la agitación dentro de él. Pero en lugar de responder, Sebastián miró hacia otro lado, con el conflicto escrito en cada línea de su rostro. Sebastián sacudió la cabeza, pero el conflicto en sus ojos era imposible de ocultar. Eso no está bien, Valeria. Ella se cruzó de brazos desafiante. Entonces mírame a los ojos y dime que no sientes nada. Di que no piensas en mí como yo pienso en ti. El silencio de Sebastián fue todo lo que Valeria necesitó como respuesta. De repente, el cielo se oscureció y se formó una tormenta como si su intensidad se hubiera reflejado en el clima. Densas nubes se acumularon sobre el lugar. El viento traía el olor de una lluvia inminente, y los primeros truenos resonaron a lo lejos. Valeria estaba en el jardín, observando la dramática transformación del cielo, cuando vio a Sebastián venir hacia ella corriendo. «Tienes que entrar. Va a llover mucho», dijo con voz firme, casi autoritaria. Antes de que Valeria pudiera responder, comenzaron a caer las primeras gotas pesadas, frías e insistentes. Sebastián la tomó del brazo
y la guió hasta el invernadero, el refugio más cercano. Dentro de la estructura de vidrio, el sonido de la lluvia era ensordecedor, como un tambor tocado sin descanso. Valeria jadeaba, todavía tomada por la adrenalina de la repentina fuga, mientras Sebastián se alejaba un poco, intentando recuperar el control. Pero el espacio reducido, el calor húmedo del invernadero y el eco de la lluvia crearon un ambiente casi magnético que era imposible de ignorar. «Siempre piensas que puedes salvarme de todo, ¿no?», bromeó Valeria, pero su voz era baja, casi temblorosa. Sebastián la miró y algo en ellos había cambiado. Eran más intensos, casi oscuros. «Valeria», comenzó, pero le fallaron las palabras. Todo lo que quería decir parecía atrapado en algún lugar al que no podía llegar. Valeria dio un paso hacia él, con la mirada fija en la de él. «Orcs, ¿por qué siempre estás luchando contra esto? ¿Por qué no puedes simplemente sentir?» Sebastián retrocedió, pero no había mucho espacio. Estaba atrapado entre un estante de herramientas y la mirada decidida de Valeria. «Eso no está bien», murmuró, pero su voz era más frágil que firme. «Sigues diciendo eso, pero nunca me dices por qué», respondió Valeria, su voz más firme que antes. «Quizás el problema no sea lo que está bien o mal. Quizás el problema sea que tienes miedo». Sebastián respiró hondo y se pasó la mano por el pelo húmedo. Parecía a punto de ceder, y Valeria lo sabía. Pero en lugar de darle espacio para huir, ella se acercó aún más. «¿Crees que no sé lo que estoy haciendo? ¿Crees que no sé lo que quiero? Te quiero, Sebastián. Y sabes que sientes lo mismo». Intentó apartar la mirada, pero fue inútil. Los ojos de Valeria, llenos de una intensidad honesta e inquebrantable, lo desarmaron. Su corazón latía rápido y cada fibra de su ser luchaba contra lo que sabía, que era inevitable. «Valeria, esto nos destruirá». «Tal vez», respondió ella. Su voz ahora era solo un susurro. «Pero tal vez valga la pena». Afuera, la lluvia se intensificó, como si el universo estuviera conspirando para que ese momento sucediera, y finalmente Sebastián cedió. Sujetó el rostro de Valeria con sus manos callosas. Un gesto firme, pero lleno de delicadeza. El toque la hizo sentir un calor que parecía irradiar por todo su cuerpo. Cuando sus rostros se acercaron, el beso llegó con una intensidad que ninguno de los dos pudo contener más. Era una mezcla de deseo acumulado y algo más profundo, algo que no sabían nombrar, pero que ahora era imposible ignorar. Por un instante, el mundo que los rodeaba dejó de existir. La lluvia, el sonido de los truenos, el tiempo mismo parecían suspendidos. Lo único que importaba eran ellos dos, conectados de una manera que ninguno de los dos se había atrevido a imaginar hasta ese momento. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando Sebastián la abrazó con firmeza, pero también con un cuidado casi protector. Él la miró de una manera que la desarmó por completo, como si la viera de manera única, más allá de todas las capas que ella intentaba mantener intactas. Mientras me besaba, noté que se apartó un poco y me miró nuevamente. Sus ojos bajaron a mis pechos, y no ocultó lo excitado que eso lo hacía. Sentí que el calor aumentaba. Fue entonces cuando decidí arrodillarme. Le bajé el pantalón a Sebastián y vi aquella herramienta dura, armada, lista para ser utilizada. Me agarré fuerte y comencé a hacer movimientos muy lentamente, Sebastián. Me miró con un deseo que nunca había experimentado. Fue entonces cuando sentí sus manos firmes, sosteniéndome por mi cintura. Me dio la vuelta, me bajó los pantalones cortos y fue entonces cuando sentí esa herramienta dura, casi explotando. Sebastián lo introdujo muy lentamente, mientras yo animaba cada movimiento. Lentamente sentí su excitación creciendo dentro de mí. Sebastián parecía insaciable, y el calor entre nosotros hacía que todo fuera aún más intenso. Comenzó a hacerlo con más fuerza, con movimientos más rápidos,
hasta el momento en que finalmente sintió que estaba a punto de entregarse por completo. Cuando terminó, fue con una intensidad casi increíble, un chorro que parecía no tener fin dentro de mí. Nos quedamos allí todavía cerca, tratando de recuperar el aliento. Pero entonces Sebastián se apartó, respirando profundamente, como si intentara recuperar el control. Sebastián suspiró y sacudió la cabeza como si intentara encontrarle algún sentido a todo aquello. Sus ojos se encontraron con los de ella una vez más, llenos de una mezcla de culpa y deseo. Esto no pudo haber pasado, tengo que pensar, dijo finalmente, antes de salir del invernadero. Valeria se quedó allí, sola, observando cómo la lluvia amainaba afuera. El impacto de ese momento todavía flotaba en el aire, pero en su corazón no había arrepentimiento. Ella sabía que esto era solo el comienzo. Entonces, ¿qué te pareció esta historia llena de tensión y emoción? No olvides suscribirte al canal, activar la campanita para recibir notificaciones y compartir con quienes sabes que les encantará este contenido. Hasta la próxima.